Estamos cerca ya de empezar a ver ese desfile de los disfraces de Halloween y no quisimos pasar desapercibidos toda este feliz Halloween que se viene, tan esperado por los niños, aunque nosotros defendemos nuestras raíces acerca de todas las Catrinas. Pero esa es otro video, otra historia. Ahorita vamos a hablar de esto. ¿Para qué? Para que tengamos un mejor referente de qué significa todas estas máscaras, todos estos disfraces que nos aterran en los Halloween, pero que también es historia, que también es información. Pues ahora vamos a empezar a hablar de las máscaras. Esas máscaras que vienen de una cultura celta y que aquí todos estos espíritus paganos que van a llegar hasta ahora en la actualidad, como la Mujer Maravilla, va a ser una breve historia tanto de los disfraces de Halloween. Una foto en blanco y negro a principios del siglo XX va a mostrar a una mujer en una zona rural de los Estados Unidos que tenía el rostro cubierto con una siniestra máscara blanca. En otro, en 1930, muestra a una figura alta en el campo envuelta en lo que parece una sábana blanca y una cinta negra, mientras que en 1938 muestra a tres personas conduciéndose hacia una fiesta con máscaras de calavera espeluznantes. Todos estos disfraces de Halloween de la primera mitad del siglo XX eran aterradores, basándose en las raíces paganas y cristianas de la festividad, como una noche para alejar a todos esos espíritus malignos y reconciliarse con la muerte, respectivamente. La gente a menudo optaba por disfrazarse más mórbido y más serios que los que de hoy en día aspiramos. En cultura pop, por ejemplo, según Leslie Branelli, una autora que ha escrito intensamente sobre toda la historia de Halloween, antes de que se convirtiera en una fecha familiar como la conocemos ahora, que es el 31 de octubre, estaba profundamente vinculada a fantasmas, supersticiones, dijo una entrevista en Telefónica. Se veía como un día fuera de lo normal cuando actuaban fuera de las normas sociales. El uso de disfraces macabros, no inspirados tanto en el horror como los de hoy, pero simplemente espantosos. Era una parte esencial, dijo, todas esas raíces antiguas de los disfraces que se van a ir haciendo en el Halloween. La historia de las máscaras tiene algo, pues, que se tiene que ir viendo, se tiene que ir conociendo cómo a través de la historia se van marcando todas esas ideas, esos monstruos que, como ya hemos visto en historia, salen de las literaturas, ¿sí? De todas esas literaturas que van a marcar, ¿sí? Esos personajes, como cuando hablamos de todo lo que tenía relación con esos obras de teatro que vienen desde Grecia, en los que fuera de una máscara, al ponerse automáticamente, esta persona puede tener otra personalidad, otra característica que va a ir haciendo que su imaginación o que su yo interior de esos monstruos que están encerrados en los roperos, como habíamos visto en la historia de Inglaterra, cuando la prohibición de toda la época de la gente que era puritana tenía que esconderse atrás de una máscara, por medio de un libro, por medio de literatura, sacar esos personajes horrendos que el ser humano a veces tiene metido y que con la magia de las máscaras se va logrando. Todo esta forma de ir haciendo estas celebridades viene desde los celtas. Ya sabemos dónde están los celtas cuando hablamos de toda la cultura que tiene que ver con Inglaterra. Cuando hablamos de Inglaterra y hablamos de esos celtas que se quedaron arriba, que no tuvieron la influencia de los romanos cuando llegaron y que se quedaron con todas esas tradiciones de esos seres del bosque y que se van a ir eh, pues conservando más pura, porque acuérdense de todo lo que les había yo dicho de esos bosques caledonios donde los romanos llegan con sus espadas, con sus escudos
y no pueden subir, no pueden pelear en medio de esos bosques, y entonces la cultura celta va a quedar pues intacta, purificada, haciendo todo ese recorrido en su panteón de los seres del bosque. Porque así como hay hadas, hay duendes, ¿sí? También hay monstruos en todas las culturas, ¿sí? Si nos metemos a las culturas de diferente, pueden ser las hindú, pueden ser las de Egipto, pueden ser México, tiene también sus monstruos, también tiene sus, pues ese panteón de terror que todo mundo pues va a saber, va a ir conociendo. Pues miren, esto pues en realidad es una breve mención acerca de lo que estamos nosotros conociendo, de todas esta génesis de disfraces que se hacen en el Halloween. Puede remontarse, dicen, que a más de 2000 años. Los historiadores consideran que el festival celta pagano de Samhain, que va a marcar el final del verano y el comienzo de la mitad más oscura del año en las Islas Británicas. Él es el sucesor de esta festividad. Se creía que durante el festival el mundo de los dioses se hacía invisible para los humanos, lo que resaltaba esas travesuras sobrenaturales. Algunas personas ofrecían golosinas y comida a los dioses, mientras que otros usaban disfraces como pieles y cabezas de animales para que los espíritus que deambulaban pudieran confundirse entre ellos, escondidos. Detrás de todos esos disfraces, los aldeanos a menudo se hacían bromas entre sí, pero culpaban a los espíritus, dijo Branning. En las máscaras y en los encubrimientos llegaron a ser vistos como un medio para salirse con las suyas. Eso continuó a lo largo de toda la evolución del Halloween, dijo Bainetti. En el cristianismo va a adoptar que el día 31 de octubre como una festividad en el siglo 11. Esto hacía parte del esfuerzo por reformular las celebraciones paganas como una propia. De hecho, el nombre de Halloween deriva de All Hallows Eve, o sea, el día ante el día de todos los santos, o sea, el 1 de noviembre, que en México lo vamos a celebrar como el Día de los Muertos Niños. El día 2 ya es los adultos. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo a través de la historia vamos a encontrar las festividades que se celebran en los años. En Inglaterra, cuando vimos la historia de Inglaterra en sus inicios, en sus primeros capítulos, está plasmada todo esto. Dicen que en Inglaterra e Irlanda medieval, la gente se vestía con atuendos que simbolizaban el alma de los muertos e iban de casa en casa reuniendo golosinas y pasteles de almas lleno de espacios que tenían sus nombres, una costumbre cristiana conocida como Samhain. Desde finales de ese siglo XV, la gente comenzó a usar atuendos espeluznantes para personificar a los espíritus, a los demonios del invierno, y recitaban versos, canciones y otras obras folclóricas a cambio de comida, una práctica conocida como momia. Aquí vamos a irnos dando cuenta que esos disfraces que se van a ir haciendo y esa influencia de irlandesa de Halloween va a llegar a Estados Unidos cuando las primeras olas de migrantes irlandeses y escoceses comenzaron a llegar lo que ahora es Estados Unidos. En el siglo XVIII, la superstición, las tradiciones y los trajes emigraron con ellos. Una vez que el Halloween entró a la cultura estadounidense, su popularidad se extendió rápidamente según los historiadores de la moda, directoras de programas y maestría de estudios en vestuarios que se comentó en la Universidad de Nueva York, Nancy Daly. Todas estas cosas que nosotros aquí vamos viendo, esa gente en esas zonas rurales de Estados Unidos, realmente abrazaron sus raíces paganas y la idea de que fuera una ocasión oscura, centrada en la muerte, dijo en una entrevista telefónica, llevaban atuendos aterradores que hacían en las casas con la que tuvieron
con lo que tuvieran pues ellos a la mano, por ejemplo, pues, sábanas, maquillaje y máscaras improvisadas. Con eso hacían sus atuendos porque no había todavía esta industria de que ahora hace todo esto. El anonimato era en gran parte el vestuario. Agregó, el objetivo de vestirse debía de estar completamente disfrazado. Hasta la década de 1920 y 1930, la gente empieza a realizar máscaras anuales. Estas máscaras ya tenían más contenido, ¿sí? Y ya iban dirigidas tanto a adultos como a niños, tanto en los salones que se iban haciendo dirigidas tanto para adultos en salones alquilados o casas familiares. La preparación de disfrazarse a veces comenzaba ya desde agosto, según Brainick. Justo entre el verano y la Navidad, la celebración también parecía beneficiarse de su nombre en el calendario. Fue una manera de irse uniendo ante el cambio de temporadas, dijo Deli. Los especialistas de marketing jugaron mucho con eso y a medida del Halloween empezaron a comercializarlo más. De esta misma década también vieron el surgimiento de los disfraces, influenciados por la cultura pop, junto a la primera y grande empresa de fabricación de disfraces, D.G. Happle Company, más conocido como el Halcón, de Pittsburgh, Pensilvania, comenzando a otorgarles esas licencias para imágenes de personajes de ficción tradicionales como Popeye, Oliva, Anita la huerfanita, Mickey Mouse y toda esta época según esta escritora. La gente también quedó fascinada con hacerse pasar por personajes imaginarios de la sociedad. Se dijo que agregaron la de los piratas, la de los gitanos e incluso personajes de hogar se convirtieron en opciones comunes en atuendos, continuando toda esta tradición de viejas prácticas como un Zulling. La momia, las bromas de Halloween se convirtieron en un fenómeno común tanto en América del Norte y a veces llegaron hasta el punto de generar vandalismos, disturbios. A mediados de la década de 1940, la prensa había calificado la anarquía de la noche más por sus vallas rotas y ventanas rotas, al menos esto significaba problemas de Halloween o de disfraces, pudiendo haber permitido gran parte en el comportamiento de todo esto. Todas estas cosas que sufrieron en los esfuerzos de desalentar los daños criminales, los funcionarios sociales y locales y nacionales intentaron formular la festividad y vertirse para ellos como una actividad únicamente para niños, no para adultos. El Ayuntamiento de Chicago incluso votó en 1942 para abolir el Halloween y establecer el 31 de octubre como el Día de la Conservación. Pero pues la gente pues no lo aceptó porque veían de esas raíces. A lo largo de la historia, el Halloween ha pasado por cambios de propiedad, dijo Anna Marie Almila, investigadora socióloga de Londres College y Fashion. Por teléfono, en su conexión originada con la muerte se hizo cada vez más tenue, lo que dio lugar a diferentes tipos de disfraces. Ya cuando se llega a la Segunda Guerra Mundial, a mediados que la televisión llevó la cultura pop a los hogares familiares, los disfraces de Halloween estadounidenses se asemejaron cada vez más a los superhéroes, personajes cómicos, figuras de entretenimiento y también se compraban cada vez más la tienda en la década de 1960. Ben Cooper, una empresa de fabricación, ayuda a convertir el Halloween en un fenómeno pop poseída entre los 70 y 80% de los mercados de disfraces de Halloween. Dicen que ya en 1960 un punto de quiebra empezó por lo de el Halloween. Pues miren, a grandes rasgos todo esto lo comentó CNN, que hizo pues estos artículos que van a estar hechos por Mariana Seleni para CNN. Y pues esto lo comentó en el 2006, en el 2020, para pues ampliarnos más toda esa característica que tienen pues
todos estos disfraces y que van a ir haciendo que nosotros tengamos pues una forma tanto de pues cambiar nuestra mentalidad. Pues esto ha sido todo por hoy y nos vamos a ver en el próximo capítulo. Adiós.